Hay un detalle del que casi nadie habla, sin embargo se ha escrito, pero pocos conocen de este tema, al menos aquellos que no han incursionado en el aspecto esotérico o místico de la Orden del Templo. Si bien para algunos el esoterismo vino después, o sea, que en sus inicios la orden no tenía un perfil o un carácter esotérico. Pues bien, estamos hablando de la figura del maestre o gran maestre de la orden. Maestre porque, como eran franceses, la palabra en francés es maestre. Como temple es una palabra en francés. Si llevamos al español estos dos términos, de maestre sería maestro y de temple sería templo. Por tanto, la forma correcta de decirlo en español es maestro o gran maestro de la orden del templo. Pues bien, en el aspecto místico o esotérico, se dice que un consejo de 13 miembros eran los encargados de elegir al nuevo maestre de la orden cuando el anterior había fallecido en combate, o sea, caído en combate o dimitido. Sin embargo, esto casualmente coincide con la fecha del viernes 13 que comienza o que dio origen la persecución y arresto de los templarios, por las tropas francesas del rey Felipe IV. ¿Y acaso se preguntan cómo es posible que el consejo fuera de 13 miembros y esto coincidiera con la fecha del viernes 13 que se produjo esta acción? La verdad es que cuando usted analiza los hechos, se da cuenta de que hay algo que no encaja o bien transita por la siguiente idea. Una vez que ocurre el arresto de los templarios en Francia, que no en la península ibérica y en otras regiones del mundo, como coincidió un viernes 13, a partir de allí la elucubración, la fantasía, la imaginación de los historiadores y escritores lo llevaron a inventar que existía un consejo de 13 miembros, un cónclave interno, que era el que verdaderamente dirigía todas las acciones de la orden. Pero, ¿acaso los templarios no eran dirigidos por el rey de Jerusalén? Si bien la orden tenía su maestre, y este se debía al Papa, cuando el rey de Jerusalén planificaba una batalla o un asedio o una acción defensiva, era el rey quien determinaba el lugar que ocuparían en el combate los templarios. Alguien me dijo que la Orden de Cristo, fundada en Portugal en 1318 por el rey Dionis o Dionisio, nunca había tenido como regente a un rey. Obviamente la orden del templo tenía un maestro o un gran maestro, pero este se debía al rey, no solo al papa. Se debía al rey porque la figura máxima
la figura representativa de esa región o nación donde se encontraba el temple era el rey, no era el papa. Existía, sin embargo, un legado papal, un patriarca, pero los templarios no estaban subordinados al patriarca, sino en sus orígenes como líder o guía espiritual. Posteriormente, los templarios tenían sus propios capellanes, que eran los encargados de guardar la fe, el evangelio, de oficiar los sacramentos, las actividades religiosas. Entonces, no siempre estuvo, de hecho, nunca estuvo el temple subordinado al patriarca de Jerusalén. El patriarca era un guía espiritual y era el guía espiritual principal de la Orden del Santo Sepulcro, o sea, de los Caballeros del Santo Sepulcro, la primera orden fundada o creada por Godofredo de Bouillon, el primer regente del reino latino de Jerusalén. Ahora bien, hay una serie, Nightfall, de la HBO española, en la que el Papa es quien elige al maestre. Es el encargado de decirle a la persona, al templario que debía ocupar el cargo de maestre, que estaba preparado, que estaba en condiciones de asumir el mando de la orden. Como siempre digo, el guía espiritual, el que puede darle un consejo, es el Papa, en el caso de que la orden no tenga en esa región un capellán o un obispo que represente a la iglesia, que sea su legado papal. Pero de allí a elegir el maestre, a que el Papa elija el maestre, creo que hay mucha tela por donde cortar. Siempre le comento a mis hermanos y amistades que los templarios no son y no fueron lo que muchas películas, series o novelas dicen. Realmente el cine, la televisión, está diseñado para constituirse como un espacio de esparcimiento donde las personas se distraen luego de una ardua jornada laboral, o para aquellos cinéfilos o personas que gustan de la pantalla, realmente constituye un hobby cotidiano. Algunos lo hacen de manera profesional, algunos hacen cine, hacen programas televisados de manera profesional. Los artistas, los actores, las actrices, algunas personas encargadas de la producción de telenovelas, de series, de películas y demás. Pero no podemos decir que todo aquello que vemos a través de la pantalla, que todo aquel video, ya sea una serie o un documental, que visualizamos a través de la pantalla de nuestros teléfonos móviles, ordenadores, televisores, etc., no podemos decir que se ajusta a la historia, no podemos decir que es realmente una fuente fiable. Si bien existen algunos documentales en los que se han entrevistado a algunos de estos historiadores y escritores
que obviamente los tenemos en muy grande estima, y algunos líderes o maestres del temple actual, personas que viven en su día a día la espiritualidad de los templarios cuando se trata de ser fieles al temple y a Cristo. Sin embargo, otros especulan, elucubran, se ilusionan con sus fantasías y se las transmiten a otros seguidores, y estos son precisamente los que engañan, los que confunden a las masas. Pues bien, en este audio quería referirme específicamente y abrir debate con respecto al supuesto consejo de los 13 y también a la figura del Papa en la serie Nightfall como la persona que debe elegir el maestre o que debe presidir la ceremonia donde se elige al maestre del temple. Hay que tener en cuenta también algo en esta serie, que para mí no es una serie con un rigor histórico fiable, según mi propia perspectiva, desde mi punto de vista, y por todos estos años que me he dedicado a estudiar, a investigar y contrastar fuentes, compartiendo informaciones con otros hermanos en otras latitudes, maestres, priores, comendadores, caballeros, y realmente uno aprende mucho en 8 años. Durante 8 años se aprende mucho, aunque algunos llevan mucho más tiempo que yo estudiando y contrastando fuentes, investigando y profundizando en todos estos temas. Claro que entre algunos de estos hermanos que llevan tiempo estudiando sobre la orden del templo y otras cuestiones, existen los que no han profundizado o no conocen el aspecto místico, esotérico, incluso el gnóstico, el cabalístico y el ocultista, que muchos en la modernidad le han asignado a la orden del Templo de Jerusalén. Esto, como siempre digo, es un laberinto, es como un libro que luego de leerlo te ofrece más preguntas que respuestas. Y para concluir, quiero decirles que la espiritualidad del temple, la espiritualidad del templario, y para concluir, quiero decirles que la espiritualidad del temple, la espiritualidad de los templarios, no se mide por lo que vemos en una serie televisiva, en una película, en una novela, en un documental, porque hay mucha, pero muchísima elucubración, muchas mentiras, muchos engaños, inventos, fantasías que nada tienen que ver con los verdaderos caballeros templarios.